Empezamos a ver la unidad 7, ¿sí? El primer capítulo, el campo vectorial como función. Vimos un poco sobre cómo representar un campo vectorial. Ya sea por mapeos o por campos de vectores, o sea, flechitas. No sé la clase pasada cómo hice para que no hubiera lag, pero ahora hay un poco de lag. En fin. Vimos también qué son el rotor en R2, en R3 y qué es la divergencia. El rotor en R2 es una medida de qué tanto rota un campo alrededor de un punto. ¿Sí? Nosotros estuvimos viendo en la clase pasada que para poder tener una medida de eso, hacíamos la resta, la diferencia entre estas dos derivadas. Cómo varía la componente vertical cuando me muevo en X y cómo varía la componente horizontal cuando me muevo en Y. La diferencia entre ambas derivadas es una medida intuitiva de qué tanto rota el campo alrededor del punto. Vimos los tres casos posibles: rotor positivo, rotor negativo, rotor nulo, cómo se verían las flechitas en cada uno de esos casos. Y después generalizamos esta idea a R3. Vimos que si dibujamos un campo en R3, seguramente al elegir un punto, las flechitas, si rotan alrededor de ese punto, lo hacen alrededor de un eje que pase por ese punto. Entonces, cuando medimos la rotación alrededor del punto, en realidad lo que estamos midiendo es la rotación alrededor de algún eje, ¿sí? De todos los ejes que podemos elegir, supongamos que elegimos el eje donde se produce la rotación real, o sea, la rotación máxima alrededor del punto, y decimos que ese eje tiene la dirección del versor n. Si nosotros consideramos los signos de cada una de las componentes cartesianas de n, vamos a ver que al proyectar esa rotación en los planos cartesianos y medir las correspondientes rotaciones usando el rotor de R2 correspondiente, ¿sí? Análogo al que vimos antes, los signos coinciden con el vector de n. En otras palabras, si nosotros hacemos un vector cuyas componentes sean las rotaciones en cada uno de los planos, ese vector tiene que tener la dirección del eje verdadero de rotación, o lo que es lo mismo, el eje donde se produce la máxima, alrededor del cual se produce la máxima rotación. Para poder medir rotaciones en los distintos planos, obviamente nosotros tenemos que hacer un análisis análogo al que hicimos con el rotor R2, y en el plano XY la rotación está dada por las variaciones de F2 y de F1, en el plano ZX va a estar dada por las variaciones de F1 y F3, y en el plano YZ va a estar dada por las variaciones de F3 y F2, ¿sí? Haciendo el mismo tipo de análisis que nosotros hicimos en el rotor plano. Entonces podríamos definir el rotor de R3 como el vector que tenía esas componentes. 9, 10. Me parece que hay como un lag de 10 segundos. No, 15 segundos. Bueno, el rotor sería en R3 el que tiene cada una de esas componentes. Y muy importante las observaciones que hicimos. El rotor tiene la dirección de máxima rotación. Si yo proyecto el rotor en una determinada dirección, el rotor ese es una medida de la rotación alrededor del eje con esa dirección. Y de ahora en adelante el rotor en R3 lo vamos a llamar nabla vectorial F, porque es una forma corta de representar las derivadas que estoy haciendo. Por último, en la clase pasada vimos lo que es la divergencia. A diferencia del rotor, que lo podemos definir para R2 y para R3, la divergencia se puede definir para Rn. Pero intuitivamente, por ejemplo, en R2, lo que estamos tratando de medir es qué tanto salen o divergen las flechas desde un determinado punto, ¿sí? Es decir, qué tan cierto es que ese punto es una fuente de campo. Para poder tener una medida de eso, hacemos la suma de las derivadas de F1 con X, F2 con Y, en general, las derivadas de la componente respecto de la variable que está en el mismo orden. La primera con la primera, la segunda con la segunda, etc. La suma de estas derivadas
me da la divergencia, ¿sí? Es la traza de la jacobiana. Al ser la traza de la jacobiana, es invariante, no importa en qué base represente la jacobiana, si está respecto de la base canónica, en otras palabras, no importa qué base elija yo para tomar derivadas parciales, la divergencia siempre vale lo mismo, porque la traza es invariante por semejanza, ¿sí? No sé si ustedes habrán visto en álgebra, pero hay ciertas cantidades que son invariantes por semejanza de matrices. Una de ellas es el determinante. Por esa razón, si el campo vectorial es invertible, su determinante es distinto de cero, no importa, el determinante de la jacobiana es distinto de cero, no importa en qué base tome la jacobiana, su determinante va a seguir siendo distinto de cero. Entonces voy a poder seguir garantizando que es invertible. Porque el hecho de que la función sea invertible no depende de las direcciones respecto a las cuales la estoy derivando para construir la jacobiana. Esta es una propiedad intrínseca de la función y no de la representa. El hecho de que el determinante sea distinto de cero y por lo tanto sea invertible. Bueno, acá es lo mismo, el hecho de que la divergencia tenga tal o cual valor es una propiedad intrínseca del campo y no de la base sobre la cual estoy derivando para construir la jacobiana. Esto es análogo a lo que pasaba con curvas y superficies. Es una propiedad intrínseca del conjunto de flechitas, en este caso, y no de la base que estoy usando para representar ese conjunto. Bueno. La divergencia, decíamos, es una medida de qué tanto diverge. Si la divergencia fuera negativa, tendríamos una medida de qué tanto converge la función. ¿Sí? Divergencia positiva significa flechas que salen del punto, negativa que llegan al punto. Y divergencia cero significa que hay tantas que salen como que entran, básicamente. Siempre la divergencia es una medida neta de lo que pasa alrededor del punto. Puede haber flechitas que salgan y flechitas que entren, pero que me termine dando una divergencia positiva porque las que salen son más o más intensas. Y lo mismo, puede terminar dándome negativa porque las que entran son más o más intensas, y puede terminar dándome cero porque son tantas las unas como las otras o igual de intensas, ¿sí? Siempre es un efecto neto el que estoy midiendo. Bueno. Eso es muy importante porque me va a ayudar a entender qué pasa físicamente en determinados casos, por ejemplo. ¿Sí? Acá hicimos algunas observaciones más. Divergencia positiva significa que las flechas divergen, divergencia negativa significa que las flechas convergen. Las divergencias positivas están asociadas a fuentes de campo y las divergencias negativas a sumideros de campo, ¿sí? Habíamos dicho que si tuviésemos el campo de velocidades de un fluido, la divergencia positiva sería una fuente, o sea, una canilla, por ejemplo, y la divergencia negativa sería un sumidero, un desagote, un desagüe. ¿Tá? También habíamos dicho que la divergencia en general la vamos a llamar nabla escalar F, porque eso representa muy bien cuáles son las derivadas que estamos haciendo. Y también habíamos mencionado que podemos calcular divergencias y rotores usando las jacobianas. Por ejemplo, en R2, la suma de las componentes diagonales me da la divergencia y la diferencia entre las componentes no diagonales me da el rotor. Mientras que en R3, la suma de las componentes diagonales, que es un escalar, me da la divergencia, y el rotor, que es un vector, está dado componente a componente por la diferencia entre las componentes no diagonales que están en la misma diagonal para arriba, digamos. ¿Sí? Ahí les marqué cómo hacer cada una de las diagonales y las diferencias para obtener las distintas componentes del rotor. Ahora, yo les pregunto a ustedes, para ver qué tanto entendieron. Si tuviese un campo electromagnético, o un campo electrostático, empecemos por algo simple. Si tengo un campo electrostático, ¿qué sería un punto con divergencia positiva? Un punto del cual salen flechas del campo. En un campo electrostático, ¿qué sería un punto de divergencia positiva? Una carga positiva, ¿bien? ¿Sí? De la carga positiva emanan líneas de campo. ¿Y qué sería un punto con divergencia negativa? Una carga negativa, ¿no? Entonces, electrostáticamente hablando, si el campo fuera electrostático, las cargas positivas son puntos
son fuentes de campo y las cargas negativas son sumideros de campo, ¿sí? Por convención. Bueno, ahora, en el caso, si tuviera un campo gravitatorio, ¿qué sería un centro de scattering o un planeta o una estrella desde el punto de vista macroscópico? ¿Sería un punto de divergencia positiva o de divergencia negativa? ¿Sería una fuente de campo gravitatorio o un sumidero de campo gravitatorio? Y sería un sumidero, ¿verdad? Porque es solamente atractivo. Entonces, si nosotros ponemos una masa de prueba, la masa siempre sería atraída hacia otra masa. Así que, desde el punto de vista del campo gravitatorio, son todos sumideros de campo. ¿Estamos? ¿Y cuál sería la fuente de campo gravitatorio, entonces? Ajá, qué pregunta. No, el espacio-tiempo es una estructura, ¿sí?, que se usa como sostén o soporte de la realidad física, ¿sí? Desde el punto de vista de la relatividad general, el espacio-tiempo es un ente físico más que puede interaccionar con el resto de los entes físicos como los campos o las partículas. Y por esa misma razón el espacio-tiempo puede verse afectado, deformado, puede moverse en función de su interacción con otras realidades físicas como masas o cargas, etc. En particular masas. Y la gravedad sería una consecuencia de la interacción con partículas materiales, ¿sí? Pero esa es una forma de tratarlo. Desde el punto de vista clásico, el campo gravitatorio es simplemente, o la fuerza de gravedad es simplemente una más de las fuerzas de la naturaleza, y su campo no tiene divergencias positivas, tiene solamente divergencias negativas, que serían, entre comillas, divergencias negativas, que serían sumidieros de campo, que serían los centros de atracción. ¿Ok? Pero, por supuesto, uno matemáticamente podría imaginar fuentes de campo gravitatorio de distintas maneras, ¿sí? Desde el punto de vista clásico no habría divergencias positivas sino negativas. Ahora yo les pregunto, acá Iván le pregunta a inercia, ¿por qué decís inercia? Ahora yo les pregunto, el campo magnético, ¿cuáles serían divergencias positivas y negativas del campo magnético? Los polos. ¿Qué polos? No existen monopolios. Monopolos, no monopolios. No existen monopolos de campo magnético, ¿es verdad? Entonces, ¿no hay divergencias? ¿No hay divergencias positivas ni negativas? ¿No hay fuentes o sumideros de campo magnético? ¿No hay puntos de donde salgan flechas y a los que lleguen flechas? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Existen o no existen divergencias de campo magnético? Pero me acaban de decir que no hay monopolos. En el mismo punto ambas. ¿Y entonces? ¿Hay o no fuentes de campo magnético? Sí, hay fuentes de campo magnético. Si no, no existiría el campo magnético. Y hay sumideros de campo magnético. Hay fuentes y hay sumideros. Acá, El monopolo. ¿quién está hablando? A ver. Sí, Omar. Profe, ¿el Sí. monopolo no es un caso particular de campo magnético? No existen Porque, no existen, no perdón, se han descubierto en el mundo monopolos magnéticos.
¿sí? De hecho, una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, una de las 4 ecuaciones de Maxwell, dice que la divergencia del campo magnético siempre vale 0. O sea, no hay ningún punto, Sí, sí, no hay monopolos, pero no en hay el caso de usted, monopolos. no digo el caso, porque podemos suponer también el caso de un imán, pero estamos hablando de, en este caso, campos magnéticos cuando una partícula fluye. O sea, si yo tomo un conductor central o tomo, no sé, un generador Sí, de campo, no y importa, no tiene, importa, Omar, no importa qué sea lo que esté generando el campo magnético. Lo que hay es dipolos, no monopolos. Lo que hay es dipolos de campo magnético. Del campo eléctrico hay monopolos, hay dipolos, hay cuadrupolos, etcétera, etcétera, octopolos, así hasta el infinito. Pero del campo magnético no hay monopolos, solamente hay dipolos, cuadrupolos y así hasta el infinito, ¿sí? Es más, si ustedes le hicieran la serie de Taylor al campo eléctrico, por ejemplo, a cualquier campo eléctrico se puede expandir como una suma, una superposición de monopolos, dipolos, cuadrupolos, etc. El campo generado por una carga sería solamente el primer orden, sería un campo eléctrico a primer orden, tiene solamente el primer término, por así decirlo. No es exactamente la expansión en serie de Taylor, pero para que se den una idea es algo equivalente, ¿sí? En cambio, un dipolo sería solamente el segundo término de la expansión. Y si tenés una carga y un dipolo al lado, tendrías el primer y el segundo término. Y cualquier campo en general, una esfera cargada, lo que se les ocurra, es una suma de infinitos términos con distintos órdenes, monopolos, dipolos, cuadrupolos, etc. Una superposición de los efectos de cada una de esas cosas. Lo mismo pasa con el campo magnético. El campo magnético, no importa quién sea la fuente del campo, siempre va a ser una superposición de monopolos, dipolos, cuadrupolos, etc. La diferencia del magnético es que el término monopolar, o sea, el término de primer orden, siempre vale 0. ¿Sí? Que es lo mismo que decir, no existen bueno, monopolos magnéticos, pero sí existen fuentes. Las fuentes más simples de campos magnéticos son dipolos, pero también hay cuadrupolos, octopolos, etc. ¿Sí? bueno, pero podemos tomar tanto neutrones como protones, supóngase, y tomar si diverge o no diverge. O sea, una carga, positiva o negativa. Sí, pero eso sí es para campo eléctrico, no para campo magnético. ¿Ok? Ok, bien. Una carga es un punto de divergencia para campo eléctrico, no para campo magnético. Ah, ok. ¿Está? Bueno, entonces, no existen monopolos magnéticos, en otras palabras, cualquier campo magnético, si ustedes lo expanden, no tiene término monopolar. ¿Sí? Pero sí existen términos de otro orden, es decir, el término monopolar no es la única fuente posible de campo, hay otros órdenes que también pueden ser fuentes, dipolos, cuadrupolos, etc. ¿Ok? Entonces, fuentes y sumideros de campo magnético existen, lo que no existe es monopolo, es decir, punto de divergencia 0. Con esto quiero dejar en claro que la divergencia es una medida del tipo más simple de fuente o sumidero, pero no es el único tipo de fuente o sumidero. ¿Está? Si ustedes tienen un dipolo, las flechas salen de un lado y llegan al otro lado. Es otro tipo de fuente y sumidero. Bueno. Ahora vamos a ver el, eh, el capítulo de los teoremas fundamentales del cálculo, ¿sí? A saber, Green, Gauss y Stokes. Para que ustedes ya puedan sentarse a usarlos, a trabajarlos, a hacer cuentitas. Todavía nos queda media clase que recuperar, así que no debería haber problema con eso. Bueno, y a la luz de que han corrido una semana la finalización del cuatrimestre, estamos un poco menos presionados con la fecha para poder poner el examen, así que eh, lo más probable es que el recuperatorio sea la última semana y la semana anterior el segundo parcial, pero bueno, eso en estos días lo definiremos. Por lo pronto tenemos esta clase, la media clase que hay que recuperar, y después 2 clases más, mínimo 2 o 3 clases más, antes del segundo parcial.
Profe, ¿me escucha? Sí. Profe, con respecto a la mesa de examen, ¿también las mesas de examen han sido corridas? O sea, asumiendo que vamos a terminar muy próximo ahí con la mesa de examen, si no me equivoco, es la fecha del 29. ¿Ya se sabe cuál es la fecha, la primera mesa de examen, perdón? No, yo no sé. Imagino que se Acá, correrán, pero la verdad que no sé. sí, sí, hay otros profes de otras materias que también me responden lo mismo. Le consultaba porque a lo mejor usted ya por ahí lo sabía. No, todavía no tengo novedades sobre eso. Igual eso les va a aparecer en el guaraní, digamos. Sí, Seguramente la pero secretaría les va a avisar y todo. sí, es una cuestión de organización nada más. Es para organizarme a ver cuándo posiblemente la mesa nada más. Gracias. Pero le estás preguntando a la persona equivocada porque eso se decide desde secretaría académica y de consejo. No, ya sé, se lo Eh, pregunté también esta semana al presidente o el que comanda la Escuela de Ingeniería Industrial y quedó, él no tenía el dato y me dijo que dependía de la FACU, que iba a haber una claro, reunión y de esa reunión iba a salir cómo iba a ser la cosa. Pero según él, la reunión ya se tendría que haber dado entre lunes y martes, era la reunión. Pero bueno, es lo que me comentó. Está bien, gracias, profe. bueno, sí, en esta semana se va a definir eso. Que ustedes tengan paciencia, la formación les va a llegar sola sin que ustedes la busquen, así que lo van a ver en los distintos portales. Bueno, empecemos con el más simple de los nuevos teoremas fundamentales del cálculo, el teorema de Green. ¿Sí? Sí, la próxima, Omar, aleja un poco el celular porque casi me vuelvo sordo. Bueno, eh, para entender en qué consiste el teorema de Green, imaginémonos una situación como la que hicimos con el rotor de R2. De hecho, nosotros vamos a ver tres teoremas en este capítulo: el de Green, el de Stokes y el de Gauss. Para entender cada uno de estos tres teoremas, hay que hacer una analogía con la discusión que hicimos con cada una de las tres derivadas específicas de campo vectorial, porque de hecho, cada uno de estos teoremas usa una de esas derivadas. Por ejemplo, el de Green usa la derivada del rotor de R2, el de Stokes usa la derivada del rotor de R3 y el de Gauss usa la divergencia. Para entender cada uno, vamos a hacer un análisis gráfico como el que hicimos antes. Supongamos que queremos una medida de qué tanto rota el campo alrededor de un punto. Ya tenemos una medida de esa, el rotor, es decir, la diferencia de esas dos derivadas. Pero queremos otra manera de medirlo que sea equivalente. Vamos a ver que hay otra manera de medir esto. ¿Sí? Recuerden esta imagen, y ahora la vamos a copiar, pero la vamos a tratar de medir de otra manera. Queremos otra medida de qué tanto rota un campo alrededor de un punto. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar una circunferencia alrededor de ese punto. Una circunferencia de radio R. ¿Sí? Típicamente que R sea chiquitito, pero porque si R es muy grande me estoy alejando mucho del punto. ¿Sí? Entonces voy a tomar un R chiquitito como para poder agarrar cosas o para poder visualizar cosas que pasen en las proximidades del punto, alrededor del punto. Una curva orientada positivamente, o sea que si yo miro desde arriba el plano XY esté en sentido antihorario. Las flechitas de campo, si las flechitas de campo realmente
si el campo realmente está rotando positivamente, o sea, en sentido antihorario, alrededor del punto, voy a tener una situación como esta. ¿Sí? Si las flechitas de campo realmente están rotando alrededor del punto, voy a tener una situación así. Ahora, ¿cómo puedo medir qué tan cierto es que el campo rota alrededor del punto? ¿Cómo puedo medir qué tan cierta es esa situación? ¿Qué medida matemática? Una que vimos usa derivadas y ya vimos que es el rotor. Pero hay otra manera de definir esa historia. De hecho, es una manera un poco más general, pero a los fines prácticos es equivalente a lo anterior. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, si nosotros le hacemos zoom, por ejemplo, a lo que pasa en las flechitas en general, vamos a tener una situación así. En general, en un determinado punto, si realmente el campo está rotando alrededor del punto, entonces, seguramente, el campo tiene una dirección muy parecida al diferencial de línea. ¿Sí? En un determinado punto, si el campo realmente está rotando alrededor del punto, en todos los puntos de esa circunferencia, o en general, seguramente el campo va a tener una dirección muy parecida a la del diferencial de línea. ¿Se dan cuenta, verdad? Esto significa que f escalar de L es, si las direcciones son muy parecidas, ¿cómo es el producto escalar? Si, además de ser parecidas, tienen el mismo sentido. ¿Cómo es ese producto escalar? Musiquita en 3, 2, 1. Acá Valentín me dice casi cero. A ver, si hago el producto escalar entre dos vectores que tienen casi la misma dirección, o sea, el ángulo es muy parecido a cero, entonces su coseno, ¿cuánto va a ser? Muy parecido a 1, ¿está? Entonces, cuando hago el producto escalar, tengo la norma de f por la norma de dl por el coseno de algo, por algo muy parecido a 1. Entonces, básicamente me queda algo muy parecido al producto de las normas. Y el producto de las normas es un número positivo. Eso es algo que ustedes deberían tener en su cabeza desde el punto de vista de intuición geométrica. El producto escalar entre dos vectores que tienen casi la misma dirección tiene que ser un número positivo. Así que esto tiene que ser mayor a 0. No necesariamente en todos los puntos de la curva pasa esto, pero si realmente la tendencia general es que el campo rote alrededor del punto, debería pasar en la mayoría de los puntos de la curva. Entonces, si yo sumo todos estos valorcitos, el valor neto total me debería dar positivo. Si en general a lo largo de la curva f rota alrededor del punto, esa desigualdad debería cumplirse para la mayoría de los puntos. Entonces, al sumarlos, me debería quedar una cantidad positiva.
¿Estamos? Esa es la idea. Si realmente el efecto general de la F es que tiene la misma dirección que el diferencial de línea, quizás haya puntos donde no, pero la mayoría sí. Entonces, al sumar todos, la mayoría de las veces el producto ese da positivo, entonces la suma total, valor neto de esa suma va a ser positivo también. ¿Se entiende? Decir que esa integral da positiva es decir que en general ganan los casos donde f tiene la dirección de la curva, así que en general está rotando. Entonces acá podemos decir que tenemos una nueva medida de qué tanto rota el campo alrededor del punto. Es como una nueva manera de medirlo. ¿Sí? Equivalente a la anterior. Si esta cantidad me da positiva, significa que en general f tiene la dirección de la curva, o sea, f está rotando. Si esta cantidad me da negativa, significa que en general tiene la dirección contraria, entonces está rotando en el sentido contrario. Y si esta cantidad me da 0, o parecía 0, significa que en general la dirección de f no tiene nada que ver con la dirección de la curva. Así que no está rotando nada. ¿Estamos? Esa es la idea. Entonces, fíjense que tenemos una nueva medida de la rotación. Tenemos otra forma de medir la rotación alrededor del punto. El rotor de F, entonces, va a ser alrededor del punto X. Este sería nuestro punto X. Equivale, como medida de la rotación, a esta integral. Sí, hay mucho lag. El rotor de F en el punto X equivale como medida de la rotación a esta integral. ¿Sí? Recordemos, acá la curva C sería una curva con cierto radio, un radio relativamente chico, alrededor del punto X. Una circunferencia alrededor de X. Pero ahora hay que hacer un par de observaciones. La primera observación es la siguiente. El rotor está calculando usando derivadas, o sea, en el límite donde me aproximo infinitamente al punto. En cambio, esta curva que yo tomé es una curva que está a una distancia concreta del punto, no está infinitamente cerca. ¿Sí? Entonces, el rotor está capturando las propiedades alrededor del punto desde el punto de vista infinitesimal. En cambio, la integral está capturando propiedades alrededor del punto, pero no a una distancia infinitesimal. Para que realmente esa equivalencia sea una igualdad, o sea, para que realmente coincidan el uno con el otro, esta curva la tengo que hacer infinitesimalmente chica. ¿Está? Matemáticamente hablando, nosotros decimos que el rotor es una propiedad local, es decir, infinitesimalmente próxima al punto, y la integral no es una propiedad local, sino una propiedad global, o sea, toma algo alrededor del punto, que no está infinitesimalmente cerca. Entonces, lo que vamos a hacer para que ambas sean locales, ¿sí? Para que ambas describan algo que pasa infinitamente cerca del punto, es tomar el límite de una curva cada vez más chica. Es decir, vamos a hacer que el radio de la curva tienda a 0. Para eso le vamos a llamar CR. CR es la curva de radio R. Vamos a ponerle acá el radio. CR es la curva de radio R.
Eh, para medir lo que pasa infinitamente cerca del punto, el rotor de F tiene que ser equivalente al límite cuando el radio tiende a cero de la integral de la curva con ese radio de F por dl. ¿Sí? De esa manera, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, estamos midiendo infinitamente cerca del punto. Pero ahora tenemos un nuevo problema. El problema es que lo que me quedó del lado derecho vale cero. ¿Sí? Si la curva se hace infinitamente chica, la integral en esa curva queda la integral en un solo punto, que es cero. Hay un problema ahí. Y ese problema viene de cómo lo podemos solventar. Bueno, la clave está en pensar cuáles son las unidades que tengo de un lado y del otro. ¿En qué unidades está el miembro izquierdo, o sea, el rotor? Supongamos que F es una fuerza y X, las coordenadas de X son distancias, o sea, están en metros. La fuerza está en Newton, el campo está en Newton y las coordenadas están en metros. ¿Qué unidades tiene el rotor? ¿Qué unidades tiene el rotor? No, no es joules. Primero, joules no se escribe así. Segundo, no, no es joules. A ver, recordemos, el rotor de R2 era, fíjense, la derivada de F respecto de la coordenada, o sea, fuerza sobre distancia. Tenemos 5, 4, 3, 2. La derivada de F respecto, entonces, la unidad del rotor sería fuerza sobre distancia. ¿Está? Ahora, ¿qué unidad tiene la integral esta? Es F escalar de L, o sea, es fuerza por distancia. ¿Está? Es fuerza por distancia. Entonces, uno tiene unidad de fuerza sobre distancia y otro tiene unidad de fuerza por distancia. ¿Por qué habría que multiplicar al rotor para que me dé lo de la derecha? Por una distancia al cuadrado, exactamente, o sea, por un área. Pero fíjense, lo de la derecha se me hace cero cuando la circunferencia es muy chiquita. Entonces lo de la izquierda también debería ser cero cuando la circunferencia es muy chiquita. Entonces, ¿qué área debería ser esa? Para que me den las mismas unidades, el rotor lo debería multiplicar por un área, que también se haga cero cuando la circunferencia es muy chiquita. ¿Qué área sería esa? Sí, sí, pero ¿qué área es? ¿Qué área se hace cero cuando la circunferencia se hace muy chiquita? Vamos. Está claro que para que tengan las mismas unidades y la equivalencia sea total, tengo que multiplicar al miembro izquierdo por un área, para que me den las mismas unidades. Pero, al mismo tiempo, esa área se tiene que hacer muy chiquitita cuando la circunferencia se hace chica. ¿Qué área es entonces?
¿Qué área se hace chica cuando la circunferencia se hace chica? Miren la circunferencia. La del círculo. Sí, la del círculo. Entonces, para que tengan las mismas unidades, al rotor lo estoy multiplicando por el área del círculo. Por el área del círculo, que es el área de radio R, tiene que coincidir con esto. Finalmente, en el límite infinitesimal deberían ser exactamente iguales. ¿Sí? En el límite infinitesimal deberían ser exactamente iguales. ¿Quién es esa AR? El área del círculo. ¿Sí? En el límite infinitesimal, ¿sí? Si yo miro solamente lo que pasa infinitesimalmente alrededor del punto, tengo por un lado rotor sub f de x por dA, el área se vuelve un diferencial de área, y de este lado tengo el límite cuando R tiende a 0 de f por dl. O pongámosle la circunferencia de radio de R, más práctico. ¿Ok? De hecho, se puede definir el rotor en un punto como el límite cuando R tiende a 0 de la integral de una circunferencia en radio R dividido el área encerrada por esa circunferencia. Sin ir más lejos, hay libros que lo definen el rotor de esta manera. No usando las derivadas, sino así como se lo estoy poniendo yo acá. Hay libros que definen el rotor como esta cosa. Pasan a multiplicar el área del otro lado y lo definen como el límite de esa integral sobre el área. Claro, solo para el sentido antihorario, por convención. ¿Ok? Pero ambas igualdades son ciertas. Esta es una igualdad a nivel infinitesimal, la de arriba, y la de abajo es otra definición posible o equivalente de rotor. ¿Está? Pero las dos están queriendo decir lo mismo. Las dos me dan dos formas distintas de medir la rotación alrededor de un punto. ¿Está? Ahora, acá viene la papa de la cuestión. Supongamos que tengo un dominio de integración que voy a llamar D. ¿Sí?
Y voy a particionar ese dominio en un montón de áreas chiquititas. Muy chiquititas. ¿Sí? Particiono ese dominio en un montón de áreas muy chiquititas. Voy a agarrar una de esas áreas, uno de esos rectangulitos, y voy a aplicarle, si son áreas muy chiquititas, voy a aplicarle la igualdad que puse recién. En ese rectangulito, ¿sí? Si es un rectángulo muy chiquitito, podemos pensar que tiene un lado de R. Y tiene un área de A. Y se tiene que cumplir que el rotor para un punto X dentro de ese rectangulito tiene que ser aproximadamente, desde el punto de vista infinitesimal, la integral en esa curva dividido el área de A. O lo que es lo mismo, el rotor por el área de A tiene que ser la integral en esa curva. Esto es lo que vimos recién. Si es un rectangulito infinitesimalmente chico, nosotros lo vimos para una circunferencia, pero puede ser para cualquier tipo de curva que rodee la cosa. Si es un rectangulito infinitesimalmente chico, el rotor por el área tiene que coincidir con esa integral. Eso es lo que vimos recién. ¿Está? Sumando en todos los rectangulitos, queda la suma en todos los rectangulitos del rotor de F, valuado en un punto que esté dentro de ese rectangulito, por el área de ese rectangulito, tiene que ser igual a la suma en todos los rectangulitos de las integrales de la curva de ese rectangulito por eso. ¿Está? Estoy aplicando la igualdad de recién y estoy sumando en ambos miembros todos los rectangulitos. ¿Ok? Todos los rectangulitos en los que particioné el dominio. Ahora, si yo sumo en el límite infinitesimal, o sea, tomando una partición infinitesimalmente chica, rectangulitos infinitesimalmente chicos, lo que estoy acá es sumar en todos los parchecitos, en todos los rectangulitos, el valor de esta función, rotor de F, por el área del rectangulito. Sumar en todos los rectangulitos el valor de la función rotor de F por el área del rectangulito es, por definición, hacer la integral de la función rotor en ese dominio. ¿Sí? Por definición lo que estoy haciendo es la integral de la función rotor en ese dominio. Recuerden que el d2 de x es lo mismo que un diferencial de área, ¿sí? Lo puede poner de A o d2 de x, es lo mismo.
El diferencial de área en R2 es lo mismo que el diferencial de volumen, digamos. ¿No? Sumar esto en el límite infinitesimal equivale a eso. Y del otro lado, ¿qué me queda? Del otro lado me va a quedar sumar las integrales de línea en todas las curvitas. Fíjense que si todas las curvitas están yendo en sentido horario, antihorario, perdón. Entonces, si una curvita va así y la otra va exactamente en el mismo sentido, fíjense que ahí donde se encuentran las curvitas, se cancelan las unas a las otras. Donde las curvitas de dos rectángulos que estén al lado se encuentren, se van a cancelar las unas a las otras. ¿Está? Una va a ir así, la otra va a ir así. Déjenme dibujárselos con más detalle. Una va a estar haciendo esto y la otra va a estar haciendo esto. Se cancelan mutuamente. En otras palabras, allá donde se encuentren dos curvitas, siempre se van a estar cancelando. Entonces, si sumo las integrales en todas las curvitas, todas las fronteras interiores se cancelan. ¿Qué sobrevive en esa suma? Como dice Valentín, solo sobrevive el borde. Es decir, los únicos puntos donde no hay nadie que cancele la integral de línea son los puntos del borde del dominio D. En todas las fronteras interiores que marqué acá en rojo, se cancela la de un lado con la del otro lado. Los únicos puntos donde nadie los cancela forman el borde del dominio D. Que como estamos en R2 coincide con la frontera del dominio D. Entonces, solo sobrevive la frontera del dominio D. Entonces lo que tengo es la integral de línea a lo largo de la frontera del dominio D. Este, damas y caballeros, es el teorema de Green. El TFC5. Me está diciendo que la integral del rotor en el interior del dominio es la suma de los valores del campo a lo largo de la frontera de ese dominio. Bueno, vamos a enunciarlo. ¿A una pregunta?
Claro, claro. Es que las ideas son muy similares a lo que vos ves en Física 2. Cuando uno suma las contribuciones de todos los vectorcitos magnetización, tiene la magnetización total del material. ¿Sí? Que equivale, la magnetización es una medida también de un integral de línea del campo magnético en las curvas que rodean a las superficies no perpendiculares a los vectorcitos magnetización. Entonces la magnetización total también se puede calcular como un integral de línea en el borde. Sí, es todo lo mismo, todo lo mismo. Vamos a enunciar el teorema de Green y vamos a hacer un ejemplo. ¿Para qué vamos a usar en la práctica el teorema de Green más que nada? Para poder calcular fácilmente integrales de línea cuando el rotor de la función sea sencillo. Por ejemplo, se puso para eso. Enunciado. Sean F un campo definido en algún dominio de R2, campo vectorial, F clase C1 en su dominio, y D un conjunto dentro de ese dominio tal que la frontera de D es una curva regular a trozos, orientada positivamente. Positivamente significa en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, la integral, perdón, la integral en el dominio del rotor de F es igual a la integral de línea a lo largo de la frontera de ese dominio. Recuerden que al rotor lo van a ver también como D2 de X menos de F1 de Y. ¿Sí? Eso es nada más y nada menos que el rotor. ¿Está? Ejemplo. Supongamos que F de XY es el campo Y menos X. Y quiero integrar eso alrededor de esta en este dominio. O perdón, quiero hacer la integral de línea de eso en esta curva. La curva que sea un cuadrado que va en menos 1 a 1, tanto en X como en Y. ¿Okay? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular, en vez de parametrizar cada uno de los lados del cuadrado y calcular la integral de línea en cada uno de los pedazos, mucho más simple es directamente calcular el rotor de F, es decir, df2 de X menos df1 de Y,
Esto es, la derivada de la f2 respecto de x es menos 1, y la derivada de la f1 respecto de y es 1. O sea, menos 2. ¿Sí? Cuando el rotor tiene una forma sencilla, es conveniente aplicar Green. Acá el rotor es constante, así que aplico Green. Me queda la integral en el dominio de, ¿quién sería D? Todo el cuadrado. Y por lo tanto la curva esa sería la frontera de D. La integral en el dominio D del rotor de F es igual a la integral de línea que a mí me piden. Pero la integral del rotor es re fácil, porque el rotor es constante. El rotor es constantemente igual a menos 2. Entonces lo puedo sacar afuera y queda menos 2 por la integral del dominio D de 2 de x. Esto es, como estoy en R2, el área del dominio D. Y el área del dominio D, como es un cuadrado de lado 2, ¿cuánto vale su área? 4, excelente. Entonces esto es menos 2 por 4, o sea 8. Y ahí pude calcular la integral de línea sin necesidad de parametrizar nada. Observación. Green es útil para calcular integrales de línea cuando el rotor de F tiene una forma sencilla. Por ejemplo, es cero o es constante. A ver, ¿qué hay tanto alboroto acá? Uy, ¿cuántos mensajes? ¿Qué pasa, Omar, con los videos de las clases? Omar, exactamente, como dice Pamela, es para los que tienen la cuenta de UNC como cuenta de contacto en guaraní. Menos 8, sí, me comí el menos. Bueno, me llegaron, no sé, 800 solicitudes para ver los archivos. Yo ya les dije, dejen de mandar solicitudes. Yo cada tanto agarro guaraní y comparto automáticamente a todos los que tengan mail de UNC en el guaraní. Y punto. O sea, si ustedes quieren eventualmente tener acceso a la carpeta, pongan el mail de UNC como mail de contacto en guaraní. No voy a estar todos los días actualizando, pero eventualmente les va a llegar la notificación.
porque son, o sea, me han llenado la casilla de decenas y decenas de mensajes de solicitud de acceso. Algunos que ya tenían acceso con un mail y querían acceso con otro mail, o que tenían 2 mails ya y querían acceso con un tercer mail. Y yo, no, o sea, vamos a calmarnos. Accedan desde la cuenta de UNC, total, ya sabemos que es una cuenta de jesuita, así que esa no debe manifestar ningún problema. Y listo. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro para qué sirve este teorema? Cuando nosotros vimos integrales de línea de campo vectorial, yo les anticipé que hay veces donde uno no necesita ni siquiera hacer la parametrización, porque puede usar uno de estos teoremas para calcularlo de manera sencilla. O simplemente haciendo un análisis geométrico sencillo sobre el problema, la cuenta se vuelve simple sin necesidad de andar parametrizando nada. ¿Ok? Hay muchos finales, pero ya perdí la cuenta de cuántas veces pasó, que en un final hay un problema de estos, y cuando lo veo el problema se resuelve mentalmente. No les miento, mentalmente, o sea, cuando me pongo a resolver el final, en menos de un minuto ya tengo el resultado, porque se resuelve mentalmente. Y después cuando me voy a corregirlo, hojas y hojas de cuentas tachadas y parametrizaciones complicadas, y no, todo lo que había que hacer era aplicar Green, o Gauss, o Stokes. ¿Está? Entonces practiquen hacer integrales en línea, interpretar geométricamente el problema y ver si se puede aplicar Green. Si el rotor tiene una forma sencilla, se va a poder aplicar Green. Ahora, recuerden que Green está planteado para curvas cerradas, pero quizá me podría llegar a servir para calcular integrales de línea en curvas abiertas también. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo usaría Green para calcular un integral de línea en una curva abierta. No sé por qué llega Ailén y en mi cabeza suena esa canción. Bueno, supongamos que quiero calcular la integral de línea de f en esa curva de ahí. ¿Qué voy a hacer? Como el rotor es muy sencillo, fíjense, el rotor de f, que es df2 dx menos df1 dy, me da cuánto vale la derivada del segundo respecto de x. ¿Cuánto vale la derivada de f2 respecto de x? Uy, no se me actualizaron los mensajes. A ver, vamos por partes. ¿Hay tipos de rotores en R2 para darnos cuenta o con práctica nomás? No, calcula el rotor y si es constante o hace un rotor sencillo para hacer más fácil la cuenta. Por ahí no es constante, pero también es fácil hacer la cuenta, o sea, depende del caso. Eso,
Chicos, experiencia resolviendo problemas y analizándolos geométricamente. Ahí, ahora en el recreo les voy a pasar un meme sobre eso. Bien, este rotor, la derivada del segundo respecto de x es 0 y la derivada del primero también, así que el rotor vale 0. Como el rotor es muy sencillo, me conviene usar green. ¿Cómo voy a usar green acá? Bueno, lo que voy a hacer, como es una curva abierta, la completo con alguna curvita sencilla. Entonces la voy a completar con esta curva, y a esta curva la voy a llamar semonio. ¿Sí? Y de esa manera la cierro. De tal manera que quede encerrado un dominio D, que está, la frontera de D es claramente la curva C más la curva semonio. A ver, Valentín me pregunta, si la intersectoria de las infinitas parametrizaciones es la frontera, ¿por qué usted le llamó el verdadero borde? A ver, cada parametrización tiene su propio borde. La intersección de los infinitos bordes es el borde verdadero de la superficie. Porque como en R2 eso es la frontera, pero en R3 no es lo mismo frontera que borde. En R2 sí es lo mismo, pero en R3 no, porque una superficie en R3 es un conjunto de frontera pura. ¿Cómo hago para tener la frontera? Ah, no hay, a ver, mirala a ojo cuál es la frontera. Eso a ojo, no te pongas a calcular y demás, ¿sí? A ver. Si tenés una parametrización trivial, el borde de la parametrización tiene que ser el borde de la superficie. Eso te puede asegurar que tenés el borde. Y si no tenés una parametrización trivial, bueno, el borde tiene que estar contenido dentro del borde de esa parametrización. Fíjate dónde se producen los puntos donde no se inyectiva y eso sacalos del borde, los puntos de no inyectividad. Pero bueno, más que nada, fíjate a ojo cuál es el borde. No vas a tener un problema donde no te puedas dar cuenta a ojo cuál es el borde. ¿Ok? Bueno, en este problema que hicimos, como teníamos una curva abierta, queremos calcularla usando, cerrándola y aplicando grid. Entonces lo que vamos a hacer es la integral en la curva C, perdón, la curva C no es cerrada. La integral en la curva C de f por dl más la integral en la curva semonio de f por dl es igual a la integral en todo el borde del dominio de f por dl. ¿Sí? La integral en el borde es la suma de las integrales en la curva roja y la curva azul. Entonces, la integral en la curva C la puedo escribir como la diferencia entre la integral en todo el borde y la integral en la curva semonio. Ah, perdón, la curva semonio no es cerrada. Pero este aquí que aplicando green obtengo que
la integral en la curva C es igual. Esto, la integral en la frontera de D, es como hacer la integral del rotor en el dominio D. ¿Sí? Según Green, esto que está acá es eso que está ahí. ¿Está? Ahí estoy aplicando Green. La integral en el borde del dominio es la integral del rotor adentro del dominio. Y a esto le tengo que restar la integral, otra vez la cerré y no estaba cerrada. Ahí. La integral en la curva semónica. Es decir, la integral que a mí me están pidiendo es directamente, como el rotor es cero, la integral del rotor vale cero. Así que esa integral desaparece y me queda menos la integral en la curva semónica. Por supuesto, todos estos pasitos que yo hago acá con detalle, lo pueden hacer de una. Si saben que el rotor es cero, entonces está claro que dos curvas que parten y llegan al mismo punto, perdón, dos curvas que, donde una es la que cierra la otra, van a tener, la integral de una va a ser menos la integral de la otra. ¿Está? ¿Sí? Esto va a quedar más claro todavía en el próximo capítulo. Pero básicamente la integral de la curva C, que es abierta, la puedo calcular como la integral de una curva mucho más simple, que en vez de parametrizarla en 3 pedazos, como lo tendría que hacer con la curva roja, habría que parametrizarla en 3 pedazos, directamente tengo un solo pedazo. Y de hecho, I vale 0, y el vector dl tiene la dirección X. Entonces esto es menos la integral en la curva C del campo. El campo vale X y 0, y el dl vale dx y 0. ¿Sí? El dl es de X en la curva semonio. ¿Sí? Lo único que está variando es X. Y bueno, ¿y de X de dónde a dónde va? En la curva semonio. ¿De dónde a dónde va X? De menos 1 a 1. Entonces esto es menos la integral entre menos 1 y 1 de X de X. Fíjense, ni necesité parametrizar tampoco. Esto es menos X cuadrado sobre 2 entre menos 1 y 1. ¿Y cuánto vale eso? 0. Fíjense que ni necesité parametrizar. O si quieren pensarlo, lo parametricé como gamma de X igual a X0. Entonces f en gamma de X vale X0 y el gamma prima vale 1, 0 por dx que da de X0. ¿Ok? Bueno, hacemos un recreo. ¿Alguna pregunta más?
¿Hasta qué hora? Y hasta las 10. Bueno, vamos al recreo.